Vamos a continuar, ahora sí ya con la enseñanza. Vamos a Génesis capítulo 1, verso 26, por favor. La semana pasada comenzamos una serie de enseñanzas que tienen que ver con la forma en la cual Dios nos ha diseñado. La palabra de Dios dice aquí en este versículo: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Muy importante, comentábamos, distinguir la forma en la cual se está desarrollando este diálogo en el versículo. Encontramos una comunicación, un diálogo intertrinitario, comentábamos, ¿verdad? Es Dios hablando consigo mismo en su condición tridimensional, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tomando una determinación en relación a la forma en la que sería creado el ser humano. Nos encontramos en el sexto día de la creación, cuando el ser humano es llevado a cabo por literalmente la voluntad de Dios, y lo hace Dios de esta forma, a su imagen y a su semejanza. Comentábamos la semana pasada que esto significa que Dios ha puesto en nosotros atributos que son plenamente distinguibles en Él, pero que ha decidido compartir con la humanidad para poder fundamentalmente establecer una intercomunicación con esta fase de la creación que somos nosotros los seres humanos. Y esta compartición de atributos divinos que no nos hacen dioses, pero sí nos hacen en una forma limitada y en una forma relativa semejantes a Dios, nos permite precisamente distinguirnos de los demás seres de la creación. Somos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Implica esto que el ser humano tiene capacidades y tiene facultades que le hacen, en este sentido limitado, similares a Dios. No somos dioses, pero el hombre, al igual que Dios, piensa. El hombre, al igual que Dios, habla, escucha, razonamos, tenemos imaginación y tenemos comunicaciones trascendentes, ideas reflexivas, pensamientos profundos y abstractos. ¿Por qué? A diferencia de los animales, tenemos estas facultades precisamente por la imagen y semejanza que Dios ha compartido con nosotros. Y también comentábamos, por vía de esta imagen y semejanza, el Señor nos ha constituido en sus representantes en la tierra. La palabra imagen en el hebreo es icon, y de aquí se deriva una palabra que es muy habitual para nosotros, que es ícono. Un ícono es un símbolo representativo de algo. Un ícono es una imagen que representa una idea, un contexto o un concepto. Nosotros somos los íconos de Dios en esta tierra, en términos administrativos. En el libro del Génesis, igualmente, el Señor otorga a la creación humana el derecho de ejercer gobierno sobre la creación animal, sobre la creación vegetal. Lo revisamos la semana pasada. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos de parte de Dios la capacidad de dirigir y de administrar. Y por eso en el versículo 26 y 28 del Génesis encontramos este hallazgo maravilloso. Somos los representantes de Dios. Ahora, después de la caída del hombre, registrada en Génesis capítulo 3, la imagen que Dios había depositado de sí mismo en nosotros, lamentablemente fue distorsionada, fue mancillada, fue ensuciada por el pecado. No fue destruida, pero lamentablemente fue deteriorada. No desapareció, pero sí fue distorsionada. Por lo tanto, hoy como seres humanos no podemos alcanzar la plenitud de los atributos manifiestos de Dios en nuestra vida por causa de la condición pecaminosa. Cuando una persona es sujeta de la gracia salvífica, le es expuesto el mensaje del Evangelio y por la fe cree en el Señor Jesucristo, en su obra redentiva a favor de su vida, entonces comienza un proceso gradual y progresivo de perfeccionamiento nuevamente de su imagen en nosotros. Sin embargo, el pecado distorsiona la imagen que de Dios existe en el ser humano. A partir de ese momento, en el mismo Génesis 3, Dios define una estrategia gloriosa, netamente divina, que define la forma en la cual el hombre sería nuevamente traído a la imagen y a la semejanza de Dios. Y por eso leemos lo siguiente en Romanos 8:29. Si quieren acompañarme ahí, por favor. Estoy haciendo una breve revisión de lo que ya estudiamos la semana pasada. En Romanos 8:29 dice así: porque los que antes conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y volvemos a leer en este verso, hermanos,
la misma palabra que leímos en Génesis, imagen. Solamente que ahora en las personas redimidas no solamente se menciona la imagen de Dios y la semejanza de Dios, sino que ahora en las personas salvas por gracia hemos sido destinados a un objetivo glorioso y fundamental, que es que sea impresa, plasmada, que sea desarrollado en el curso de nuestra vida cristiana la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En eso consiste la predestinación, hermanos. La predestinación en el griego proorizo significa fijar un horizonte, fijar un objetivo. Los hijos de Dios, los redimidos por la gracia, los que Dios en su presciencia sabía que creeríamos en el mensaje del Evangelio, en condición de salvación recibimos un objetivo extraordinario: ser conformes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida en la tierra, de la mano de Dios, en comunión con Jesucristo, cultivando una relación seria con el Espíritu Santo, consiste precisamente en esto. El propósito de Dios, hermanos, no es darnos una vida cómoda. El propósito de Dios es forjar la imagen de Jesucristo en nosotros. Que nosotros podamos ser una reproducción de Jesucristo en la tierra. Personas que piensan, personas que hablan, personas que se desarrollan, personas que actúan, que efectúan una vida de forma semejante a la vida de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Vidas de integridad, vidas de santidad, vidas de gracia, vidas de misericordia, vidas de piedad. Y entonces, hermanos, esta es la razón de ser de nuestra permanencia en la tierra. En la medida en la que, por la santificación y la madurez espiritual, Cristo va plasmando su imagen en nosotros, nosotros le vamos representando eficazmente. Nosotros vamos haciendo el anuncio del Evangelio de forma constatable, porque el Evangelio no solamente fue diseñado para predicarse, fue diseñado para demostrarse a través de una vida transformada y crecientemente en la capacidad de manifestar la imagen de nuestro Señor Jesucristo, una imagen que evidentemente es espiritual. Entonces, Dios ha impreso su imagen en el ser humano, desde el momento de la creación, pero también nos encontramos ya en la redención, en el proceso de que se imprese en nosotros la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta dónde va a continuar este proceso, hermanos? Va a continuar el resto de nuestra vida en la tierra. ¿Y dónde dice Efesios 4:13? No lo busquen, reestudien en casa el verso. ¿Dónde dice Efesios 4:13 que esto se va a llevar a un cumplimiento perfecto cuando estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, comentábamos que es importantísimo identificar la profundidad del daño que generó en nosotros, el impacto, el efecto catastrófico que generó en nosotros el pecado. Y quiero que hagamos esta rápida revisión también. Génesis capítulo 3, verso 1. Es la escena en donde se registra la caída, el momento en el que el ser humano desarrolla una actitud de independencia de Dios, emancipación de la autoridad de Dios, el ser creado dándole abiertamente la espalda a su creador. Y dice así, verso 1: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho, y cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben de comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer, dice la mujer, de los árboles del huerto. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. Y entonces la serpiente dice: no morirán. Versículo 4: no morirán. Respondió la serpiente a la mujer: Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Decíamos la semana pasada, hermanos, si ustedes recuerdan, que en la comisión del pecado encontramos tres factores fundamentales siempre presentes. El primero lo encontramos aquí en el verso 4, cuando la serpiente dice: no es cierto, no van a morir, lo que Dios dijo no es verdad. Encontramos un cuestionamiento de la palabra de Dios. Inmediatamente después, cuando la serpiente dice: Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal, hay un cuestionamiento directo a la bondad de Dios, porque la serpiente está diciendo: hay cosas más buenas, hay cosas más bondadosas y nobles que las que Dios les ha prometido.
y ustedes pueden llegar a ser como dioses si desobedecen a Dios. Entonces hay un cuestionamiento de la palabra de Dios y un cuestionamiento de la bondad de Dios. Continúa diciendo, la mujer quedó convencida, verso 6, qué tragedia. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió, después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En tercer lugar, el factor que define un acto de desobediencia y pecado es un desafío en contra de la autoridad de Dios. Eso es el pecado. Siempre que nosotros pecamos, estamos cuestionando la palabra de Dios, cuestionando la bondad de Dios y cuestionando y desafiando la autoridad de Dios. Entendemos que el pecado entonces implica abrazar una mentira y rechazar la verdad del Dios verdadero. ¿Qué dice Romanos en relación a esta acción? Romanos capítulo 1, no lo busquen, ya lo revisamos la semana pasada. Es una remembranza o es una reverberancia, es como el eco de lo que sucede en Génesis 3, desde el huerto del Edén hasta nuestros días, transitando por el curso de toda la historia humana. Romanos 1 dice que profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva. ¿Por qué? Porque sometieron sus vidas al gobierno de un animal, al gobierno de un reptil. Sometieron su lealtad humana a una criatura animal, algo que es infinitamente incomparable con la gloria y con la majestad del Dios del universo. Y a esto, hermanos, le podemos definir idolatría. Idolatría es cuando voluntariamente sometemos nuestras vidas al gobierno de algo o de alguien que no es el Dios del universo. La idolatría es eso. Es someternos al gobierno de personas o de cosas que son infinitamente incomparables con la gloria de Dios. Y esto es una necedad. Es un pensamiento vano creer que un ídolo nos puede conducir a la vida plena, que un ídolo nos puede conducir a una constante de gozo, que un ídolo nos puede dar lo que solamente puede ser provisto por Dios para llenar y saturar el corazón humano. ¿Qué es un ídolo, hermanos? Un ídolo es cualquier cosa que sustituya el lugar que corresponde en el gobierno de Dios en el corazón humano y que lo desplaza a un plano secundario o terciario, o literalmente elimina de la conciencia humana la existencia del Dios gobernante del universo, del Dios soberano del universo. Un ídolo es aquello o aquella persona a la que le atribuimos poder de salvación, poder de sanidad, poder de redención, poder de santificación o poder de protección. Cuando nosotros creemos que algo o alguien puede desarrollar a favor de nuestras vidas protección, salvación, sanidad, redención, protección, estamos ante la constitución de un ídolo. Cuando dejamos de adorar a Dios, comentábamos, no es que dejemos de adorar, sino que terminamos adorando cualquier otra cosa. El ser humano es profundamente adorador. Fue diseñado por Dios para adorar. Pero cuando no conocemos al Dios de la creación, al Dios de la Biblia, entonces nos convertimos en profundamente idólatras, porque terminamos adorando cualquier cosa, no a Dios. Todos los ídolos que colocamos en el trono que le pertenece a Dios son ídolos que los establecemos ahí porque nos sirven. Son ídolos que nosotros podemos modelar o moldear para que nos complazcan. Y entonces, por lo tanto, la idolatría es placentera porque siempre nos entrega una gratificación de corto plazo, de resultados inmediatos. Un ídolo, entonces, hermanos, es todo aquello que captura nuestros corazones, nuestra atención, nuestra devoción, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros afectos, más que Dios. Y esto se generó en contra nuestra justamente en el Génesis capítulo 3. Desde la creación, un daño profundo, un daño catastrófico, un daño que ha lesionado el corazón del hombre, y la palabra de Dios dice que lo ha dejado en condición de perversión y de malignidad. Bueno, hasta aquí podemos comprender qué es lo que pasó en el Edén y cómo nos dañó. Ahora fíjense en lo siguiente, vamos a Génesis 5, por favor. Génesis 5, verso 3, les pido
los que están durmiendo, que por favor no lo hagan, que más bien intenten permanecer despiertos ante la enseñanza. Génesis capítulo 5, verso 3 dice así. Presten atención, leamos con inteligencia, porque aquí vamos a encontrar información muy importante. Dice así: cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Grande significado, hermano, lo que nos otorga este versículo. Es un versículo, podemos llamarlo antropológico. ¿Qué significa esto? Que define literalmente el destino del ser humano. En Génesis 1:27 leímos, hermanos, que el hombre fue creado a imagen de Dios, conforme a su semejanza. Pero aquí en este verso de Génesis capítulo 5 dice la Biblia que Adán, después de haber engendrado un hijo juntamente con Eva, lo engendró ahora a su imagen y a su semejanza. Aquí ya no es mencionada la imagen y la semejanza de Dios, hermanos. ¿Se están dando cuenta? Está siendo mencionada la imagen y la semejanza del hombre. La pregunta es, ¿qué pasó con la imagen de Dios? ¿Qué pasó con la identidad que el hombre tenía con su creador? ¿Qué pasó con esos atributos que le habían sido soberanamente y misericordiosamente asignados por Dios a la creación humana y que le permitían tener una identidad y una vinculación comunicante con su Dios? ¿Qué pasó con la imagen de Dios? Bueno, evidentemente lo sabemos. La imagen de Dios continuaba presente en el hombre, pero a partir de este momento hay algo en este hijo de Adán llamado Set que no permite ver la imagen de Dios por encima de la imagen humana. A partir de este momento en el hombre, la imagen del hombre, del ser humano caído en pecado, la imagen del hombre idólatra es prevalente, es más distinguible a la imagen de Dios y a su semejanza. Esto es lo que generó el pecado. La imagen del hombre caído es lo que es plenamente distinguible en la humanidad, y la imagen de Dios queda en una condición oculta, no perceptible, no distinguible. El hombre idólatra que rindió su lealtad a Satanás y rechazó al Dios verdadero, quedó revestido de una humanidad caída. Ya no estaba revestido de la imagen de Dios. Ahora solamente era un revestimiento carnal, caduco, materialista e idólatra. Entonces ahora nosotros, hermanos, hemos recibido por herencia esta naturaleza y en consecuencia tenemos en nuestra vida interior todo tipo de desórdenes. Así se significa, hermanos, y se caracteriza la vida del ser humano internamente, en su condición espiritual, en su condición emocional y en su mente. Existe una gama diversa de desórdenes, todo tipo de deseos. De hecho, somos una especie de máquina de deseos interna con muchísimos desórdenes en muchos sentidos. Hay una distorsión de nuestros deseos y de nuestros anhelos que se ha producido precisamente por la caída del hombre en el pecado. Y como somos idólatras, porque tenemos esta tendencia de cuestionar a Dios desde el mismo huerto del Edén, cuestionamos continuamente la palabra de Dios, la bondad de Dios y desafiamos la autoridad de Dios. Constantemente, hermanos, estamos buscando cosas o personas que den llenura a nuestro corazón, cuando solamente Dios puede proveer lo que llena el corazón del ser humano. Pero constantemente estamos desarrollando esto, es una constante. Buscamos personas, cosas, actividades, dinámicas, circunstancias o situaciones que llenen nuestro corazón. Tenemos una tendencia inminentemente, hermanos, idólatra. Hay una distorsión de nuestros deseos, de nuestros anhelos. Y esa es una inclinación en todos los hombres y mujeres, a menos que Dios intervenga en Jesucristo y cambie el corazón y transforme nuestro corazón. Nuestra complejidad idolátrica, hermanos, termina siendo fatal, es gravísima. Y quiero que veamos tres distorsiones en esta mañana, producto de esta inclinación idolátrica por causa del pecado. Tres distorsiones de la complejidad idolátrica que tenemos nosotros por causa del pecado. En primer lugar, una distorsión claramente identificable en nosotros es una distorsión en el tipo de deseos.
en el tipo de deseos. Es decir, tenemos deseos errados. Deseamos cosas perversas y solemos no desear las cosas buenas. Tenemos una inclinación a desear cosas perversas y no desear las cosas buenas en general. No estoy diciendo que no deseemos ninguna cosa buena, sino que nuestros deseos, cuando los analizamos, encontramos que hay deseos que no deberíamos de tener, que son perversos. Incluso desde nuestro personal punto de vista moral, identificamos y podemos calificarlos como deseos perversos. Obviamente, desde la perspectiva divina, son deseos completamente indeseables, pecaminosos y perversos. Estoy diciendo, hermanos, que hay cosas que deseamos y que nos avergonzaría confesar delante de los demás. Tenemos ese tipo de deseos, hermanos, que son oscuros, ocultos, malignos, y todos tenemos ese tipo de deseos. Hay una perversión en algunas o muchas de las cosas que deseamos. Pero hay cosas buenas igualmente que tendríamos que desear. El problema es que esas generalmente no las deseamos. Por lo tanto, podríamos decir que tenemos un déficit de deseos buenos y un superávit de deseos perversos. Esa es la realidad en todos los seres humanos, incluyendo los redimidos por la gracia. ¿Cuántas cosas, hermanos, tienen que permanecer en oculto en nuestras vidas? Y si fuesen públicamente manifiestas, exhibidas, moriríamos de vergüenza social. ¿Cuántas cosas son las que deseamos y permitimos graviten constantemente en nuestra mente y elucubramos aún algunas estrategias factibles para su alcance, y jamás nos atreveríamos a ventilar o a publicar en el plano social la existencia de esos deseos? Pero esos deseos se encuentran ahí, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Debiendo desear cosas buenas, tenemos un superávit de deseos no correctos. Cuando Jesucristo le dice a sus discípulos en Getsemaní, un verso que hemos revisado tantas veces, 3 veces los encuentra durmiendo, cuando él está cercano a ser voluntariamente entregado a la guardia del Sanedrín, y él dice: velad y orad para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso es lo que a nosotros, hermanos, nos continúa pasando constantemente. Nuestra carne es débil, nuestra carne es vencida constantemente ante deseos que tenemos de comodidad, de placer, etcétera. Y no perseguimos, hermanos, los buenos deseos que deberíamos de tener. ¿Por qué sucede esto si hemos sido constituidos a imagen y semejanza de Dios? Hermanos, porque el proceso de ser llevados a la imagen y semejanza de Cristo se encuentra en progreso en la medida en la que nosotros individualmente, de manera seria, establezcamos una comunión con Dios. La santificación es ese proceso en el cual vamos creciendo en el hábito o en el superávit de deseos santos, íntegros y buenos, y comenzamos a ver un declive sustancial de deseos por lo perverso y lo incorrecto. Pero si nosotros no crecemos en santificación, que es la capacidad de poner en práctica la santidad que Cristo nos imputa legalmente en el momento de nuestra redención, si no crecemos en la capacidad de ejercer su santidad en nuestra vida, entonces siempre tendremos un superávit de deseos malignos y perversos y un déficit sustancial de deseos buenos. Esto es parte de nuestra caída, hermanos. Tenemos un problema en el tipo de nuestros deseos. La segunda distorsión, hermanos, es que tenemos un problema también en la cantidad de nuestros deseos. En primer lugar, el tipo de deseos, y en segundo lugar, la cantidad de nuestros deseos. Y aquí el problema es de desproporción. ¿A qué me refiero? A que hay cosas buenas que las convertimos en ídolos y cosas buenas que también subestimamos a conveniencia. Cosas buenas que nosotros constituimos en elementos de idolatría y cosas buenas que deseamos y definimos subestimarlas. Por ejemplo, la familia, el matrimonio, los hijos, el trabajo, la iglesia, aún para los ministros de culto, el mismo ministerio.
podemos hacer de esas cosas buenas ídolos. Tenemos esa inclinación y esa facilidad. Podemos, por ejemplo, tomar el don del matrimonio y hacer de nuestro cónyuge nuestra fuente de plenitud y de satisfacción. ¿Cuántos en el matrimonio hemos incidido en este elemento idolátrico y hemos trascendido a la idolatría por vía del matrimonio con una gran facilidad? Hacer de nuestro cónyuge nuestra fuente de plenitud y de satisfacción. Y cuando nuestra relación no se encuentra en condición satisfactoria, ¿qué pasa? Nos hundimos emocionalmente, porque de ella depende nuestra estabilidad emocional, porque le hemos hecho un ídolo para nosotros. ¿Cuántos hemos vivido esto en el matrimonio? Y entonces tu vida se encuentra fundada sobre arena movediza. Y cuando la relación con tu cónyuge deja de ser placentera o satisfactoria, entonces por cuanto estableciste en tu cónyuge la fuente de tu integridad, placer, salvación, protección, etcétera, entonces tu vida se hunde en la arena movediza. Personas que son papás y a sus hijos, por ejemplo, les diagnostican alguna enfermedad o condición médica. Porque eso pasa, hermanos, eso pasa en el mundo caído en el cual estamos viviendo, un mundo que disfunciona y por lo tanto la enfermedad es una constante. Y a ese padre o a esa madre se le derrumba la vida. ¿Qué voy a hacer si pierdo a mi hijo? Y su vida entra en una escena de absoluta incertidumbre e inestabilidad. La vida se le acaba porque esa madre o ese padre constituyeron a su hijo en su ídolo. Y entonces tienes a los padres que son felices en la proporción directa de la fidelidad de sus hijos, de la integridad de sus hijos, de la santidad de sus hijos o de la salud de sus hijos. Y como en el mundo en el cual estamos es un mundo disfuncional, la santidad, la integridad y la salud son situaciones que generalmente escasean en la vida de nuestros hijos. Y cuando yo establezco a mi hijo como la fuente de mi gozo, de mi paz, de mi estabilidad, de mi gratificación, y mi hijo no alcanza el estándar que yo desearía para yo ser feliz a través de él, entonces mi vida se hunde en la miseria, porque mi hijo es mi ídolo. No sé si me estoy explicando, hermanos. El único ser necesario es Dios. El único ser indispensable es Dios. Y en la medida en la que va progresando la constitución de la imagen de Cristo en nosotros, comenzamos a ver en términos reales esa verdad. Comienza a gobernar nuestra vida, comienza a darle paz a nuestra mente y a nuestro corazón. El único ser indispensable, necesario, es Dios. Entonces, ¿se dan cuenta cómo fácilmente convertimos cosas buenas en ídolos? Pero también hay cosas buenas que decidimos subestimar, dejar en un plano secundario de importancia. Cosas como la palabra de Dios, la vida de oración, aún la vida congregacional. Cosas que constituyen, hemos estudiado, los medios de la gracia. ¿Qué es un medio de gracia? Es un mecanismo que Dios establece para procurar y estimular mi crecimiento espiritual, incrementar mi conocimiento de quién es Él y llevarme a un mayor nivel de santificación. Es decir, mayor semejanza a Cristo en términos prácticos de mi vida cotidiana. Esos son los medios de la gracia. Y nosotros solemos subestimar los medios de la gracia cuando la Biblia establece que nos ejercitemos para la piedad. Esto se lo dice Pablo a Timoteo. ¿Sabes qué, Timoteo? El ejercicio físico para poco aprovecha, pero el ejercicio que va a dinamizar tu vida, impactándola hacia la eternidad, es el ejercicio de la piedad. Ejercítate para la piedad. ¿Cuántos de aquí, hermanos, acostumbran a ejercitar su cuerpo con cierto nivel de disciplina, con hábito, cotidianamente, con un horario o con alguna frecuencia relativa? ¿Cuántos? No levanten la mano. Pero, hermano, si la misma disciplina, la misma habitualidad, la misma condición consuetudinaria cotidiana con la cual tú desarrollas ejercicio físico, la utilizaras para ejercitar tu vida en las disciplinas espirituales, en los medios de la gracia, evidentemente tu crecimiento espiritual progresaría dinámicamente. Si tú has visto el crecimiento de tus músculos, la forma en la cual se afirman en tu abdomen, la forma en la cual han crecido al paso del tiempo por tu disciplina,
hermano, espiritualmente este crecimiento se daría no de forma proporcional, sino exponencial. Porque el crecimiento físico tiene un límite, el crecimiento espiritual no. ¿Cuál es nuestra meta? La imagen de Cristo. ¿Cuándo vamos a alcanzar en esta tierra esa meta? Jamás, pero tenemos que dirigirnos hacia ese horizonte. El crecimiento espiritual entonces es algo que generalmente subestimamos, siendo extraordinariamente bueno, porque no le damos importancia. Y hay muchísimas cosas buenas a las que les damos un lugar incorrecto, hermanos, en nuestras vidas. Entonces, tenemos un desorden en nuestro ser interior en cuanto a los tipos de deseo, en primer lugar, pero también en cuanto a la cantidad de nuestros deseos. Y en tercer lugar, tenemos un problema fuerte y serio con nuestras motivaciones. Tenemos las motivaciones equivocadas. Hacemos cosas buenas con malas motivaciones y hacemos cosas malas con buenas motivaciones. Por ejemplo, hay personas que tienen una relación ilícita, sentimental, emocional. ¿Y cuál es su motivación? Su motivación es ser amados y poder amar. Ahora, ¿esta motivación es buena? Poder experimentar amor y poder extrovertir amor hacia una persona es una motivación lícita. Pero el medio que muchas personas utilizan para alcanzar ese propósito es ilícito, el adulterio o la fornicación. El motivo puede ser bueno, pero la forma, el medio para alcanzarlo es maligno, es perverso. Hay un desorden, hermanos, en nuestras motivaciones, producto de la caída, producto del pecado. Por ejemplo, hay personas que dan donativos a los necesitados. Eso es bueno, ¿no? Es buenísimo, pero lo hacen motivados por la evasión fiscal. Porque dar donativos empresariales a la gente necesitada o a las fundaciones de ayuda social les permite literalmente evadir impuestos, hacer deducibles impuestos, sus ofrendas, sus donativos y por lo tanto disminuir sustancialmente la carga fiscal. Un ejemplo de esto lo tenemos con el Teletón. Yo no tengo nada en contra del Teletón. Creo que en fines últimos ha provisto de una gran ayuda a personas discapacitadas o con discapacidades que han sido muy beneficiadas con los mecanismos de atención de este programa o de esta fundación. Sin embargo, la realidad es que la mayor parte, si no es que todas las empresas que hacen donativos exorbitantes, esos que pasan en la televisión en horario estelar, y ya llegó el presidente de Danone o el presidente de Nescafé o el presidente de tal empresa transnacional a hacer un donativo de cientos de miles de pesos o de millones de pesos, y la gente le aplaude. ¡Wow! ¡Qué generosidad! ¡Cuánto altruismo! No, lo que resulta es que todo ese dinero está siendo deducible de impuestos. Evasión fiscal. ¿De dónde procede esto? Porque si las motivaciones de esto fueran buenas, esa gente cree que está calificando para el cielo. Las motivaciones de esto no son lícitas, son malas motivaciones, objetivos buenos con motivaciones equivocadas. Entonces, hermanos, tenemos desórdenes internos muy importantes. Tenemos desórdenes con el tipo, con la cantidad y las motivaciones de nuestros deseos. Nuestro corazón, podemos concluir, es engañoso y muy perverso. Ese es el estado de nuestro corazón. Pero el trabajo que Dios está haciendo en nuestro corazón es precisamente este, hermanos. Es una obra de reingeniería espiritual. Reingeniería espiritual. Lo que Dios está haciendo en Cristo es retornarnos a la imagen del Dios verdadero. Y entendemos que es un trabajo que va a implicar muchos factores para producir el tipo de deseos, la cantidad de deseos y las motivaciones apropiadas en nuestros corazones. Pero eso solamente lo hace Dios y solamente Él lo puede hacer, transformar nuestro corazón. Solamente todo intento humano por generar un cambio en la naturaleza espiritual, emocional y sentimental de su alma, de su corazón, es un esfuerzo infructuoso. Todo esto que tiene fama, dice la palabra, de piedad, de verdad, como el duro trato del cuerpo, el misticismo, el ascetismo, la religiosidad, el legalismo, todo eso tiene fama de buen logro en la voluntad del ser humano, pero siempre es insuficiente.
Ninguna voluntad humana tiene la capacidad de transformar la naturaleza del corazón. Esto, hermanos, solamente lo puede producir Dios a través de Jesús. Quiero que veamos algunos ejemplos, hermanos, de lo sutil que pueden ser nuestras motivaciones y por lo tanto engañarnos a nosotros mismos. Lo sutil que pueden ser nuestras motivaciones. Personas, por ejemplo, que acostumbran llegar siempre tarde. No estoy haciendo alusión absolutamente a nadie. Si a alguien le queda el saco, póngaselo. Personas que habitualmente este es su hábito, no estamos hablando de que eventualmente todos podemos llegar tarde. Hay circunstancias imponderables, no presupuestadas, no predefinidas, que pueden interponerse en el desarrollo de una actividad, en el traslado a un sitio, en el cumplimiento de un compromiso. Todos en algún momento hemos llegado tarde y podemos llegar tarde, pero no estoy hablando de ese tipo de retardos. Estoy hablando de las personas cuya forma de vida es la impuntualidad. ¿Qué es lo que sucede con estas personas? Lo más seguro es que están siendo gobernadas por un ídolo. ¿Cuál es el ídolo? El confort o la comodidad. Porque una persona que habitualmente llega tarde, porque es la persona que dice, y faltan 30 para la hora, ahorita me baño, y sigue viendo la televisión, o sigue leyendo, o sigue haciendo la labor que le está generando gratificación. Faltan 25 minutos, ahorita me baño. Faltan 20 minutos, ahorita en 10 minutos me baño, estoy listo, me visto y salgo rápidamente. Finalmente hago 4 minutos en llegar. Faltan 5 minutos y apenas se está metiendo a bañar. El confort y la comodidad tienen el gobierno de su vida. Es una idolatría por el confort, es una idolatría por la comodidad. La persona que siempre es impuntual tiene un problema de idolatría, la comodidad. Puede ser también idolatría a la imagen personal, porque hay quienes no salen de su casa sin antes haberse maquillado, arreglado, planchado de forma excesiva. Personas que jamás saldrían en sandalias a la calle o en una bermuda porque tienen un culto idolátrico por su imagen personal, y entonces siempre llegan tarde, porque tardan o emplean demasiado tiempo en su arreglo personal, y su arreglo personal se ha constituido en un elemento de idolatría. Rinden culto a su imagen personal y siempre llegan tarde. ¿Alguien conoce a alguien así? Otro ejemplo: la mujer que no invita a nadie a su casa porque su casa no luce como ella desearía que luciera. Es una persona cuyo ídolo, hermanos, es la reputación o la aprobación de los demás. Podría parecer que es una mujer cuidadosa, una mujer pulcra, pero realmente está siendo dominada por un ídolo, y es el ídolo de la aprobación por los demás o la reputación. No tienes tu casa en las mejores condiciones, tocan el timbre y prefieres ni siquiera asomarte a la calle ni a la ventana, que no crean que estoy, porque en la forma en la que tengo mi casa, porque las condiciones en las que está no la puedo mostrar, no puedo abrir mi puerta. Y entonces tú eres gobernado por un culto a la imagen, un culto al estatus, un culto a la aprobación pública. ¿Qué tienes que hacer si alguien toca tu puerta, tu casa no está completamente ordenada? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué hace un hijo de Dios? Bueno, intenta mantener su casa pulcra y ordenada, pero la realidad es que no siempre tenemos las casas en esas condiciones, ¿no es cierto, hermanos? Sobre todo cuando te estás levantando, atendiste al marido, a los hijos, no se han tendido las camas, diste de desayunar y la casa no está en las condiciones apropiadas. Pero si alguien llega y toca la puerta de tu casa, ¿qué tienes que hacer si eres un hijo de Dios? Abrirla con paz y con tranquilidad en tu corazón. Porque no puedes pretender esperar que la calificación moral que ese hermano dé sobre tu vida y que tú aceptes de parte de ese hermano sobre tu vida sea en relación de la pulcritud con la que tienes tu casa. Pero si tú crees que la aprobación de la gente es en función de tu nivel de rendimiento o cumplimiento, entonces tú tienes un ídolo que gobierna tu vida, y tu ídolo se llama aprobación de los demás o reputación. O el caso contrario:
La persona que quiere que todos vean cómo luce su casa y entren y se enteren que tiene una casa hermosa, que su casa luce bien. Y entonces no es que esa persona sea ampliamente hospedadora, muy generosa, o le guste tener una vinculación social activa, sino que le gusta que la gente vea cuán bien luce su casa. Y esta persona tiene un ídolo. Y el ídolo es la aprobación de los demás. Otro ejemplo, el papá que es impositivo en su casa. El papá que establece condiciones y es absolutamente inflexible en su casa. Es un hombre cuyo ídolo es el control o el sentido de poder. Y podría aparecer una persona que está caminando o encaminando la vida de sus hijos o la vida de su familia en una condición de rectitud, pero no es la rectitud lo que lo motiva, sino un deseo de control. Un deseo de gobierno excesivo, un deseo dictatorial de implementación de normas que lo gratifican a él con su cumplimiento familiar. Estamos entonces hablando de una persona que es gobernada por el control. Es gobernada, hermanos, por este deseo de mantener a sus hijos y familia en un control absoluto, en vez de servirles con amor. Un liderazgo de control está siendo gobernado por un ídolo. Y nosotros como hombres de familia cristianos somos llamados a liderar, sí, a gobernar, sí, pero en el fundamento del servicio y en el fundamento del amor. Otro ejemplo, la mamá sobreprotectora. ¿Cuál es su ídolo? El control y la desconfianza. Podría parecer que es una madre muy diligente, pero la realidad es que está mostrando un deseo de control excesivo que no le permite descansar su alma en la soberanía y en el poder de Dios. Y por eso, si no tiene bajo control lo que hacen sus hijos, los desplazamientos de sus hijos, los movimientos de sus hijos, dónde están sus hijos, si no tienen eso bajo control, su vida se desestructura porque está siendo gobernada por el deseo de controlar. No es realmente un deseo de diligencia, de cuidado, de edificación, de instrucción o de educación lo que la mueve. Porque esta mujer, si no tiene el control absoluto, vive fuera de control. Una persona que no puede descansar en la soberanía y en el poder de Dios. Pero delante de la gente es una madre muy diligente, es una madre afanada, es una madre esforzada, es una madre ejemplar. No es que seas una madre ejemplar, es que no confías en el poder y en la soberanía de Dios y has rendido tu vida a un ídolo al cual le rindes culto, y es tener control absoluto sobre las circunstancias. No sé si me estoy explicando con estos ejemplos, hermanos. Estas cosas son ídolos en el corazón y son sutiles porque se camuflajean, se disfrazan, son motivaciones incorrectas para realizar ciertas cosas, pero las podemos también tener en proporciones equivocadas, deseos equivocados. Nuestro problema es que esta inclinación hacia la idolatría es muy sencilla, hermanos. Es muy fácil. Es muy fácil entrar en un patrón de idolatría con algunas cosas o con algunas personas. Fíjense lo que le pasó a los israelitas en Éxodo 32, verso 1, con respecto a esto precisamente, la idolatría. Fíjense, dice así: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, ¿qué hizo la gente? Se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Y en cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, fíjate cómo es mencionado, Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, quienes hemos leído sabemos. Moisés subió al monte y desde la perspectiva del pueblo ya había tardado demasiado tiempo. Y entonces el pueblo se sintió abandonado
Y como ellos no tenían una comunión con Dios, una relación con ese Dios personal, porque no sabían desarrollar una relación con ese Dios personal, ellos únicamente identificaban a Moisés como el representante de Dios. Y en términos reales esto era Moisés, el representante de Dios hacia la nación de Israel, porque la nación de Israel no podía desarrollar por ignorancia una comunión personal con Dios. Y entonces, cuando percibieron que la distancia de Moisés se excedía en el tiempo, no solamente se sintieron abandonados por Moisés, sino que se sintieron abandonados por Dios. No sé si lo estamos percibiendo. Se sintieron abandonados por Dios. Ellos, hermanos, no veían a Dios en sus vidas. Ellos no le atribuyeron ni siquiera a Dios el cuidado de sus vidas. Ni siquiera le atribuyeron a Dios el haber sido libertados del cautiverio egipcio. Ellos dicen, este Moisés, quien nos sacó de Egipto. Es decir, su liberación física fue atribuida a un hombre, no a Dios. No conocían a Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando consideraron que era demasiado tiempo el que tardaba Moisés en el monte, decidieron establecer su confianza en algo que pudieran ver y sentir cercano a ellos. Y con gran facilidad manifestaron su idolatría. Aarón, haznos una imagen a la que podamos sentir cercana y rendirle culto, a la que le otorgaremos poder de protección, poder de salvación, poder de redención, poder de santificación y poder de sanidad. Porque ese Moisés que nos sacó de Egipto, que representa al Dios del universo, está distante. El Dios del universo nos ha abandonado. Entonces necesitamos un Dios cercano a nosotros. Haznos una imagen, haznos un becerro. Necesitamos un Dios cercano. Idolatría. Pero hermanos, ¿qué pasa con nosotros? Mira, voltea a ver a tu hermano ahí a tu izquierda, a tu derecha y dile, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hermanos, cuando nos suceden cosas difíciles en la vida, situaciones que nos estremecen, que nos hacen sentir sin Dios o con Dios siendo distante a nosotros, ¿a dónde acudimos? ¿Cuál es nuestro primer impulso? El primer impulso es el miedo, es la ansiedad, es el cuestionamiento. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿qué no tienes cuidado de mi vida? ¿Dónde estaba, Señor? ¿Por qué no me respondes? ¿Alguien se ha sentido así? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Dónde estaba Dios? Moisés se dilató. Y a veces los idólatras tenemos problemas con Dios. Pero Dios, hermanos, no tiene el mismo cronograma que nosotros. Pero nosotros queremos humanamente meter al cronograma humano a nuestro Dios, el Dios del universo. Cuando Dios no se manifiesta de la forma y en el tiempo que nosotros queremos, entonces acudimos a ídolos con gran facilidad. Buscamos a personas, buscamos relaciones, buscamos dinero, acudimos a la mentira, a la falsedad, manipulamos. ¿Para qué? Para resolver nuestros problemas. Porque la situación apremia. ¿Y dónde está Dios? Ese Moisés que nos sacó de Egipto, no fue Moisés quien te sacó de la esclavitud. No fue un hombre quien te trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Fue Dios. Y es un Dios de todo poder. Pero es un Dios que no se mueve en el tiempo humano, porque Él es eterno. Y eternidad significa sin principio, sin fin y sin sucesión de tiempo. Dios no es afectado por nuestro tiempo humano. Entonces Dios no se ingresa, no se entromete, no se introduce en el cronograma de nuestra vida limitada, en el cronograma humano. El tránsito del tiempo para nosotros es, pero para Dios no, porque Dios es. Él habita en un presente continuo. Él habita en la dimensión del pasado, el presente y lo futurible, en una misma dimensión presente y continua. ¿Puedes entender esto? Yo no. Es muy complejo, a menos que nos sea iluminado por el poder del Espíritu Santo. Pero para la mente humana es incomprensible. Por eso el Señor no nos llama a que nosotros lo comprendamos intelectivamente, sino a que le creamos para que Él tenga bien iluminarnos cada vez más de su naturaleza, de sus atributos y de su verdad.
Pero igual que Israel, hermanos, cuando Dios no opera en la forma y tiempo que nosotros esperamos, entonces comenzamos a acudir a nuestros apoyos humanos, personas. Le voy a hablar a fulanito, a mi compadre, le voy a hablar a tal persona que conozco que puede movilizar esa circunstancia y hacerla operar a mi favor, al menos quitarme la bronca de encima. Acudo a mis relaciones, acudimos a la mentira, al ocultamiento, acudimos a la manipulación, al chantaje para resolver nuestros problemas. La gente es compleja, dice un escritor. Dice ese escritor: hemos sido comparados con los icebergs, con más bajo la superficie que por encima, o con las cebollas, dice este escritor, que están compuestas de muchas capas, y vemos comportamientos, pero no los motivos que lo producen. Cuando comenzamos a ver esto, hermanos, a la luz de la palabra, y el Espíritu Santo lo comienza a iluminar a nuestras vidas, comprendemos lo que dice Jeremías 17:9. Si quieren buscarlo, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: el corazón humano es lo más engañoso y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? ¿Qué nos dice este verso, hermanos? En la Reina Valera dice: perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Hermanos, lo que nos revela este verso es que es extremadamente fácil autoengañarnos. Es extremadamente sencillo engañarnos a nosotros mismos. ¿En qué? En nuestras motivaciones, en nuestros deseos y en nuestras inclinaciones. Por esto es necesario, a veces, que Dios traiga a nuestras vidas circunstancias, situaciones o personas. ¿Para qué? Para poder ser conscientes de lo que realmente hay en nuestro corazón. Situaciones incómodas, circunstancias no deseables o personas indeseables. Pero que Dios aproxima nuestras vidas con el único propósito de que tengamos una radiografía más fiable, más confiable de la condición que realmente guardamos internamente en el corazón. Lo que nuestro corazón nos dice de nosotros mismos frecuentemente es una mentira. Por eso yo les he dicho en las últimas clases, tenemos que poner nuestro corazón constantemente bajo sospecha, porque es engañoso y no hay nada más perverso, dice la Biblia, que el corazón del hombre, que el corazón humano. Es muy difícil. ¿Cuán difícil es, hermanos? Tan difícil como que un orgulloso se autodiagnostique como orgulloso. Así de difícil para el ser humano es poder tener una conciencia real del estado de su condición interna, de su corazón. Tan difícil como para un materialista autodiagnosticarse como materialista, o para un egoísta autodiagnosticarse como egoísta, o para un hipócrita autodiagnosticarse como hipócrita, o para un murmurador autodiagnosticarse como murmurador. ¿O alguna ocasión has estado interactuando, dialogando, conversando con una persona y te dice: hola, ¿qué tal? Mira, yo la verdad soy un hipócrita. Ay, yo soy un murmurador. Ay, qué bendición. El hipócrita y el murmurador juntos. Y si la iglesia lo viera, correríamos de ellos. Pastor, hay que excomulgarlos porque son el hipócrita y el murmurador. Y usted es el egoísta, usted es el egocéntrico, usted es el mentiroso. Y yo también. Pero el problema es que nuestro corazón nos engaña y nos vende una idea totalmente falaz, mentirosa de lo que somos, y lo peor es que nos la creemos. Y cuando alguien cercano a nosotros, comúnmente nuestra esposa, esposo, nuestros hijos, nos dicen: papá, es que la verdad es que sí fuiste hipócrita, ¿qué hacemos? Lo negamos, nos ofendemos y nos defendemos, hermanos, con todos los argumentos. ¿Cuántas veces tu esposa te ha dicho: es que la verdad es que eres un orgulloso? ¿Y cuántas veces, hermano, has reconocido: sí, fíjate que sí es verdad, mi problema es de orgullo, mi problema es de soberbia?
¿Qué es lo que generalmente hacemos, hermanos? Nos defendemos con uñas y con dientes. No es cierto. ¿Por qué me lo dices? Lo que pasa es que tú me odias. Lo que pasa es que no me amas. Lo que pasa es que tú no me conoces. No, déjame decirte que la persona que mejor te conoce es tu esposa, y tus hijos. Y todavía el hombre le dice: y pregúntale a mi mamá si no soy una persona liberal en el dar. Sí, para tu mamacita eres Genruchito. Para tu mamacita eres el mejor. No, hermanos. ¿Quién podría con absoluta honestidad autodiagnosticarse en esta mañana y levantarse en su lugar y decir: hey, yo soy un hipócrita, lo reconozco, yo soy un chismoso, a mí me gusta la murmuración, yo la verdad soy bien envidioso, soy bien envidiosa, no tolero, no soporto ver que a alguien le vaya bien, porque inmediatamente siento punzadas en mi corazón. Y otro: yo estoy bien amargado. ¿Quién va a ser el valiente? ¿O quién va a ser el honesto? Bueno, no lo hagan, hermanos, porque te tendremos que sacar de la congregación y nosotros tras de ti. Ese es el poder engañoso del corazón. Nos ven una imagen falsa de quién somos nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué nos muestra la Biblia? Que es en la bondad de Dios y en su gracia, en su paciencia, en su trato hacia nosotros, que trae al orgulloso, al materialista, al egoísta, al hipócrita, a ser conscientes del estado de su corazón. Es Dios, no es el corazón. Es Dios quien ilumina y pone nuestra conciencia a la verdad. Por eso dice la palabra que la escritura, la palabra de Dios, desnuda la vida del ser humano. Es como una espada que corta hacia donde se mueva, de doble filo, y penetra hasta partir el alma y llega a las coyunturas, al tuétano, y nos lleva a discernir correctamente la autopercepción de nosotros mismos. Saca a la luz las intenciones de nuestro propio corazón. La palabra nos deja al desnudo y nos permite identificar quién realmente somos ante un Dios santo. Sin la palabra de Dios estamos ahogados en nuestra miseria. Por eso una persona que se dice redimida, pero no ha desarrollado una comunión genuina con Dios por vía del estudio bíblico, por vía de la meditación escritural, la oración, es una persona que queda secuestrada en su miseria. Es una persona que no desarrolla la imagen de Cristo en ella. No es un elemento susceptible para que sea impresa la imagen de Cristo en ella. Y debiendo reflejar la gloria de Dios, debiendo reflejar el carácter de Cristo, solamente refleja sus propias miserias. Como el ejemplo del espejo que hemos dado en algún momento. Cuando tú pones un espejo al sol, ese espejo no se ve, porque es tan intensa y tan nítida la luz del sol que refleja, que es como si vieras directamente al sol y te deslumbra. No puedes ver el espejo. Si el espejo está manchado, si está mancillado, si está desportillado, si está fragmentado, si está cuarteado, no lo puedes identificar, porque es tan intensa la luz que está reflejando, tan nítida la luz, que solamente se ve la luz. Y a eso somos llamados. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, y después dice: ustedes son la luz del mundo. Entonces, ¿quién es la luz? ¿Cristo, nosotros? No, Cristo es la luz, pero nosotros somos el espejo. Y en la medida en la que estemos enfocados en la luz que es Cristo, vamos a reflejar su luz como si nosotros lo fuéramos, pero la luz es Cristo. Y la evidencia es que cuando ese espejo comienza a girar 1 grado, 2 grados, 3 grados, 5 grados, deja de proyectar con intensidad la luz, porque Él no es la luz, no es la fuente de la luz, solamente es un reflejo de la luz en la forma en la que se encuentre proyectado hacia la luz. Pero cuando comenzamos a girar y a girar, lo único que termina viéndose es el espejo con sus defectos. Oye, no me había dado cuenta de que el espejo está manchado, Oye, ese espejo no está tan limpio como creía. Ese espejo, mira, está cuarteado. Y eso es lo que sucede cuando nosotros estamos enfocados en nosotros mismos. Ay, mi dolor, ay, mi tragedia, ay, mi hijo se fue de la casa, ay, mi esposita santa se fue con el de Santorini, agua Santorini. Cuando tu sistema idolátrico literalmente ha
sustentado tu vida o has creído que en tu sistema idolátrico puedes establecer con estabilidad tu vida se va a venir abajo. Y lo único que vas a terminar reflejando es tu propia miseria. En la bondad de Dios, hermanos, el Señor trae a cuenta nuestro corazón con plena conciencia, con toda comprensión, cuál es nuestra condición de hipocresía, de maldad, de envidia, de murmuración, de egocentrismo. ¿Y cómo crees que lo hace el Señor? A través de personas, a través de circunstancias, a través de situaciones. Porque para nosotros es prácticamente imposible darnos cuenta del estado real del corazón. A veces somos personas rencorosas, hermanos, conflictivas. Por donde quiera que vamos dejando problemas, vamos dejando discusiones. Y todo el mundo tiene problema con nosotros. Y no nos damos cuenta que nosotros somos los problemáticos. Es como la persona que va manejando y escucha en la radio un loco en el periférico en sentido contrario y dice: uno son todos. Él era el loco, pero no se había dado cuenta. O como la historia del hombre que se ensucia el bigote de queso y por donde quiera que iba percibía un aroma desagradable, huele como a pies. Oye, en todas partes huele como a pies, hasta que alguien le dice: oye, no, es que tienes queso en el bigote. Ah, era yo, ¿verdad? Sí, eras tú. Y eso es lo que sucede, hermanos. Muchas veces no nos damos cuenta de que la estela de problemas que hay en nuestras vidas, nuestras miserias, ansiedades, miedos, están dentro de nosotros. Es decir, somos nosotros. Pero nosotros no vemos hacia el interior. No nos gusta ver al interior de nuestra vida. No nos evaluamos internamente. Nos es más fácil juzgar externamente. Juzgo lo que pasa fuera de mi vida, pero no dedico tiempo reflexivo y honesto a evaluar qué está pasando dentro de mi vida. Hermanos, todo esto nos deja ver cuán profunda fue la caída. Tenemos inclinaciones a acudir a cosas que no nos llenan, que no nos sanan, que no nos dan plenitud, y vamos constantemente buscando una y otra cosa, una y otra persona. Y es más lamentable cuando somos cristianos y lo hacemos sabiendo que la fuente de vida es Cristo. Pero vamos a las personas, vamos a las cosas. Fíjate lo que dice Jeremías 2:10. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero esa es una narrativa tristísima de lo que le pasó al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Dice así: vayan al occidente y miren en la tierra de Chipre. Vayan al oriente y busquen en la tierra de Cedar. ¿Acaso alguien ha oído algo tan extraño como esto? Ese es el cuestionamiento. ¿Acaso alguien ha oído algo tan extraño como esto? ¿Qué cosa? Verso 11. ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros? ¿Cuándo viste a los egipcios cambiando a sus dioses por otros? ¿Cuándo viste a los filisteos cambiando a sus dioses por otros? Y es lo que dice Dios. ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado la gloria de Dios por ídolos inútiles. Esto solamente le ha pasado al pueblo de Dios, hermanos, y a la iglesia cristiana. Es una tristeza. Dice el verso 12: los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor. Verso 13: pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. ¿Cuántas veces nosotros vamos generando, cavando, construyendo cisternas que están fragmentadas, cisternas rotas? El agua que contienen no va a ser contenida para siempre, y cavamos cisternas y acumulamos agua, y cuando retornamos están completamente vacías. Lo que creíamos que íbamos a obtener en protección, sanidad, salvación, resguardo, seguridad, economía de nuestros ídolos materiales o humanos,
al final no lo obtenemos. Y entonces corremos a otro ídolo y corremos a otro ídolo y sustentamos nuestra vida en otra circunstancia falaz, mentirosa, insuficiente, caduca, humana, limitada. Y Dios, viendo cómo le damos la espalda, diciéndonos: me cambiaron a mí, pueblo de Dios, iglesia de Jesucristo, fuente de agua de vida, por cisternas rotas que no pueden retener el agua. ¿Qué dijo Jesucristo en Juan 6:35? Dice así: Jesús le respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Jesucristo es el agua de vida. Pero el verso 36 dice: pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Nosotros somos hijos de Dios. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. No con nuestra visión física, pero sí con nuestra visión espiritual. Con toda plenitud. Hemos visto a Jesús, hermanos. ¿Quién puede decir que espiritualmente ha sido consciente del amor de Cristo en su vida? ¿Quién puede decir: yo he visto a Cristo, pastor? No lo he visto físicamente, pero yo sé que mis ojos espiritualmente han visto a Jesús. Yo he recibido el sustento de Cristo, he recibido la respuesta de Dios, he recibido el amor de Cristo, la gracia del Señor. ¿Quién? Y entonces la pregunta del Señor es: ¿por qué si me has visto no creen en mí? No creen en mí. Vemos algunas implicaciones de esta complejidad idolátrica que hemos descrito, hermanos, y quiero verlas para finalizar. Recuerden que Dios nos quiere rescatar de esa propensión de la idolatría. Nos quiere rescatar de esta complejidad de deseos y de motivaciones que tenemos desordenadas interiormente, y nos quiere llevar ¿a dónde? Nos quiere llevar a la imagen de su Hijo Jesucristo. Si hay una persona en la que podemos ver claramente su inamovible determinación de amar a Dios por encima de todas las cosas y de ser fiel a Dios en medio de cualquier adversidad, es Jesucristo. Por eso Hebreos 12:2 dice, Hebreos 12:2: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Por qué la Biblia nos llama a ver a Jesucristo, hermanos? Porque Él vivió la vida como se debe de vivir. Él caminó y transitó el camino como se debe de caminar. Y por eso la Biblia nos dice: persigan con confianza ese modelo, persigan con confianza ese ejemplo. Pisen sobre esas pisadas, pisen sobre esas huellas. Te voy a leer este mismo verso en la Nueva Traducción Viviente, porque el lenguaje es muy comprensible. Dice así: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón, que inicia la perfección de nuestra fe. Él es el campeón, hermanos, porque Él no fue vencido por la muerte, Él no fue vencido por el mal, Él no fue vencido por el pecado. ¿Qué dice Colosenses 3? Que despojando a principados y potestades les exhibe públicamente y triunfa sobre ellas en la cruz del Calvario. Y el acta de decretos que nos era contraria es rota, es destruida con Cristo en la cruz. Cristo es el campeón, y por eso esta versión me gustó tanto. Dice así: el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Cuáles son las implicaciones? Bueno, en primer lugar, cuidado, hermanos, de dejarte llevar por tu corazón. Mucho cuidado de dejarte arrastrar por tu corazón, por tu forma de pensar. Cuidado de dejarte arrastrar por tus racionamientos. Ten cuidado
de lo que tú te dices a ti mismo y de la forma en la que estás interpretando tu propia vida. Proverbios 28-26, fíjate lo que dice: el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. Ahora, no significa que a veces no tengamos algunas razones, sí, evidentemente sí, pero lo que dice la Biblia es que seamos humildes. Hermanos, no nos las sabemos de todas, como generalmente queremos mostrar a la gente. No lo sabemos todos. Muchas veces estamos equivocados en la forma en la que interpretamos nuestra vida y la vida de los demás. Entonces, hermanos, ¿a qué nos debe de llevar esto? A sospechar de forma santa acerca de nuestra manera de pensar, sospechar de forma santa de nuestra manera de actuar, a preguntarnos continuamente: ¿estaré bien? ¿Estaré decidiendo de forma correcta? ¿Será lo correcto lo que estoy por hacer? Tenemos que cuestionarnos continuamente, porque la Biblia nos muestra que los hombres de Dios estuvieron dispuestos a esto, hermano, a mirar en su vida interior, a mirar hacia el interior de su existencia. Los hombres bíblicos, hermanos, los hombres de Dios, no tuvieron miedo de hacer reflexiones internas profundas. David, por ejemplo, Salmo 139-23, él le dice al Señor: Señor, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay camino malo y guíame en el camino eterno. Ahí tienes a David, hermano, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero él está pidiendo al Señor: Señor, necesito que seas tú el que me escudriñe, porque el juicio que yo puedo desarrollar sobre mí mismo seguramente estará equivocado. Operará a conveniencia, obrará a mi favor, pero yo no quiero eso, Señor. Yo no quiero salir bien librado del juicio. Yo quiero que tú me escudriñes para que con justicia y verdad pueda ver realmente quién soy, y entonces pueda yo dejarme guiar por camino de rectitud. Ese tendría que ser el común denominador de los hijos de Dios, estar dispuestos. Al apóstol Pablo le pasó. Fíjate lo que dice 2 Corintios 12:7. El apóstol Pablo pasó exactamente por la misma experiencia. Estoy terminando, hermanos. Dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué está haciendo Pablo al decir esto, hermanos? Pablo está reconociendo que de no haber sido afligido por un aguijón, entonces él se hubiera enorgullecido. Pablo estaba consciente de cuál era su debilidad. El corazón de Pablo en algún momento lo engañó, pero la realidad es que era un hombre soberbio, un hombre orgulloso. Pero en condición redimida, Dios le mostró esta debilidad en su alma, en su mente, en su condición interna. Y entonces él dice, él mismo lo reconoce: para que la exaltación, la gloria de las revelaciones que he recibido no me exalte sobremanera, me ha sido enviado un aguijón, un enviado del infierno a abofetear mi vida. Me es necesario, dice Pablo, ser afligido para que no me ensoberbezca. Y él lo reconoció, porque fue el orgullo lo que convirtió a los ángeles en demonios, a Lucifer en Satanás, al director querubín de las alabanzas celestiales en el enemigo número uno de Dios, el orgullo y la soberbia. Y él lo sabía. Y él dijo: no, me fue enviado un aguijón desde el infierno mismo. Verso 8 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré. Dice esto Pablo, es la conclusión: de buena gana, es decir, con gozo en el corazón, agradecido a Dios. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, lo hemos comentado últimamente, hemos intentado una y otra vez escapar del dolor, escapar de la angustia, escapar de las circunstancias que no nos gustan? Una actitud escapista ante el dolor y ante el sufrimiento. No, sufrimiento no lo quiero. Y Pablo está diciendo: de buena gana lo recibo. Esta es una perspectiva celestial de la vida, es un juicio a la luz de la palabra de Dios.
Es la suficiencia de la Biblia en el corazón que establece el filtro en el cual pasamos nuestros pensamientos para poder tomar decisiones. Pablo lo sabía y por lo tanto dice: de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Hermanos, ¿estamos preparados para gozarnos en necesidades, en escasez, en pobreza, con hambre? ¿Cuál tendría que ser la actitud del cristiano maduro? Gozo. ¿Por qué? Dice Pablo: en mis persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es en mi debilidad cuando yo he testimoniado, yo he visto, he testificado que el poder de Dios se perfecciona. ¿Con cuánta frecuencia, más bien, luchamos contra Dios y cuestionamos sus tratos como si no fueran justos, o como si no fueran correctos, o como si Dios no pudiera quitar nuestras pruebas del frente? ¿Cuántas veces peleamos en contra de Dios? Y en esa actitud, hermanos, hay una murmuración interna permanente en la vida de muchos cristianos. Una murmuración interna en contra de Dios, como si Dios no supiera lo que está haciendo. ¿Quién puede reconocer en esta mañana: estoy pasando momentos complejos, pastor? Estoy pasando por momentos difíciles, cosas que no había yo considerado, lo que jamás me imaginé me pasó. Estoy pasando por escasez, estoy pasando por escasez de trabajo, pastor. Cosas que yo no desearía. ¿Y cuántos pueden reconocer en la necesidad que es la sabiduría de Dios, que es la soberanía de Dios, que es el amor de Dios, el que está permitiendo que curses por esa circunstancia, para que puedas ver la perfección de su poder en tu debilidad? No somos llamados a escapar del sufrimiento, sino a que cuando ingresamos al sufrimiento, tomarlo por sumo gozo. ¿Qué dice Santiago? Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Pero hay quienes piensan que no le importan a Dios por lo que están viviendo y cuestionan a Dios. No, hermanos, no fuimos llamados a cuestionar a Dios. Fuimos llamados a cuestionarnos a nosotros mismos, no a Dios. No a Dios. Porque no sabemos qué tan profundamente fuimos dañados por el pecado. No lo sabemos. Y Dios va a llegar tan profundo como sea necesario para transformar nuestro corazón y plasmar su imagen en nosotros. Entonces, la profundidad de nuestra prueba es un indicativo de cuán mal estamos. Segunda implicación, estoy terminando. La transformación que Dios procura en nuestras vidas, hermanos, es interna, no es externa. El Salmo 51:17 dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, y al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. ¿Qué significa? Que Dios no está buscando que cambiemos nuestra conducta. Lo que Dios busca es que sea transformada nuestra naturaleza. Dios no quiere que tengamos vidas morales. Dios quiere que nuestra naturaleza sea una naturaleza espiritual que dé en consecuencia una vida moral. Pero Dios no es un agricultor que ve las manzanas podridas en el árbol y pierde el tiempo cortando las manzanas podridas, y es pérdida de tiempo porque al rato volverá a fructificar frutos podridos. Lo que necesita ese árbol no es que le retiren las manzanas podridas, necesita ser sanado. Y lo que Dios está buscando en nuestras vidas, o lo que Dios genera en nuestras vidas, es una transformación interna, la naturaleza transformada, para que en consecuencia tengamos la evidencia de su acción en nuestras vidas a través de conductas transformadas. Nuestra conducta
está directamente relacionada con nuestra naturaleza. Lo único que puede hacer que la naturaleza tenga un genuino cambio, evidencia de una nueva condición espiritual, un nuevo nacimiento, es la transformación de nuestro corazón. Cuando no se da la transformación del corazón y solamente la voluntad humana intenta sostener por un limitado tiempo conductas externas, sucede lo que dice Pedro en el viejo proverbio: el perro regresa a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué tiene que pasar con el perro para que después de vomitar no regrese al vómito a comérselo? ¿Qué tendría que pasar? Tendría que ser convertido en un ave. Una vez que vomita se hace un ave y entonces el ave sale volando y jamás regresa al vómito. ¿Qué tendría que hacer la puerca recién bañada para no volverse a revolcar en el cieno? Convertirse en un ser humano. Y convertido en un ser humano, una vez bañada, no se volvería a revolcar en el lodo. ¿Por qué? Porque es hasta que cambia la naturaleza cuando cambia la conducta. Si no hay un cambio de naturaleza, no hay un cambio permanente de conducta. Y los cambios son temporales, sostenidos por una voluntad humana que es insuficiente para poder darle proyección hacia el futuro al cambio de acción. Necesitamos un cambio interno, hermanos. Y eso es lo que Dios está generando en nosotros. Y en tercer lugar, somos llamados a cultivar y a cuidar nuestro corazón. Proverbios 4:23 dice así: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de este emana la vida, dice la Reina Valera. Pero la Nueva Traducción Viviente que leí es muy clara, dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Cuando la Biblia habla del corazón, hermanos, en el hebreo es lev, el término es lev, y está hablando de las emociones, de la voluntad, del intelecto, está hablando de la mente. Y nos está mostrando que el centro de una persona es su corazón. Es decir, mis motivaciones y mi forma de pensar, mis valores, mis principios van a definir, van a determinar mi manera de ser, mi manera de vivir. Fue lo que estudiamos el miércoles pasado. Lo que nos dice el verso es: cuida cómo piensas acerca de la vida, acerca de ti, acerca de las personas, porque de ahí tendrás el resultado de tu propia vida. Y nuestra vida, hermanos, está llena de estímulos externos. Somos altamente reactivos a los estímulos del exterior. Y quiero explicarlo y terminar. Vamos a suponer que tú estás a punto de salir a trabajar en tu casa en la mañana, ya desayunaste, te vestiste, te ataviaste, vas con el tiempo medido para llegar a la oficina y de repente una tormenta. No puedes ni salir de tu casa. No puedes salir de tu casa. Ese es un estímulo del exterior que genera una reacción en tu forma de pensar. Un estímulo del exterior, por ejemplo, es cuando llegas de trabajar muy cansado, muy agotado, y tu esposa te dice: mi amor, llévame al supermercado a hacer la despensa. Ya sabes que son 3 horas en el supermercado. Ese es un estímulo del exterior. Los estímulos pueden ser buenos, pueden ser negativos o pueden ser neutrales. El punto es cómo nosotros procesamos por vía del pensamiento los estímulos del exterior. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de la mañana con tormenta, que no puedes salir a trabajar, tú puedes decir, puedes pensar lo siguiente: bueno, todo obra en la voluntad de Dios. Dios es un Dios soberano. Yo no puedo controlar esto. Seguramente muchos hermanos estuvieron orando porque lloviera y Dios bendijo. Pero mi vida está en las manos, el cuidado soberano de Dios. No tengo más nada que esperar. Pero también podrías pensar: no es posible. Voy a llegar otra vez tarde. Mi jefe me va a regañar. Me van a descontar el día. Voy a tener problemas. No me va a alcanzar la quincena. 2 pensamientos motivados por el mismo estímulo. Ahora,
Los pensamientos que nosotros decidimos cultivar, los pensamientos que nosotros decidimos tener ante los estímulos, van a producir emociones. Si tu pensamiento fue, bueno, todo obra en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios, no puedo hacer nada, literalmente estoy imposibilitado para ir a trabajar, entonces tu sentimiento va a ser un sentimiento de paz, un sentimiento de confianza en el Señor. Pero si tu pensamiento fue, voy a llegar tarde, otra vez me van a descontar el día, otra vez problemas con el patrón, otra vez tarde en mi trabajo, una de dos: o sales despavorido en medio de la lluvia a tu trabajo y llegas hecho una sopa y frustrado y amargado y enojado, o te quedas en casa estresado, ahora estresar a tu esposa. Los pensamientos generan emociones y las emociones nos llevan a tomar decisiones. Por eso dice la palabra: como es tu pensamiento al interior de tu vida, así es tu vida. Como es el hombre en sus pensamientos en el corazón, así es él. Nuestras vidas, nuestro carácter, nuestro destino está directamente vinculado con los pensamientos que nosotros cultivamos al interior de nuestras vidas. Por eso decíamos el miércoles, necesitamos tener suficiente palabra de Dios para poder filtrar nuestras decisiones en las reflexiones profundas de la palabra de Dios al interior de nuestro corazón. Y entonces nuestras vidas tendrán por resultado una proyección de la Biblia, una proyección de la Escritura. Nuestras vidas serán el resultado de haber cultivado mentes cristianas, mentes bíblicas, formas de pensar escriturales. Ese es el resultado de tu vida. Por eso dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu alma, guarda tus pensamientos. Ten cuidado con qué tipo de pensamientos reflexionas al interior de ti, porque de los pensamientos que tú cultives determinarás tu vida. No sé si me estoy explicando. Ahora, todo lo que pasa en nuestras vidas, hermano, todo es un estímulo. ¿Cómo procesamos los estímulos? Ese es el punto. ¿Cuáles son los pensamientos en los que procesamos los estímulos? Van a llegar a nuestra vida, pero dependiendo de cómo pensamos, serán las emociones que vamos a experimentar. ¿Te vas a sentir frustrado o tranquilo? Dependiendo de cómo hayas procesado en tu mente el estímulo. Dependiendo de la suficiencia o ausencia de palabra al interior de tu vida, procesarás un tipo de pensamiento que generará un tipo de emoción que te llevará a un tipo de decisión. Y por eso hay personas inconstantes, por eso hay personas que intentan, que proyectan, que inician, avanzan, comienzan y nunca terminan. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso hay personas que viven en la frustración, en la tristeza, en la amargura, porque su vida es el resultado de los pensamientos que cultivan en su corazón. ¿Y qué dice Filipenses 4:8? En todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo puro, en todo lo digno, si hay virtud alguna en ello y es digno de alabanza, en eso piensa. Entonces, Dios está trabajando en nuestras vidas, hermanos. ¿En qué? En nuestra manera de pensar. Dios está trabajando en nuestra manera de pensar, en nuestro corazón, en la forma en la que procesamos la vida, en cómo entendemos a Dios. Termino con este ejemplo magistral y maravilloso. Cuando Jesucristo está siendo juzgado por el sumo sacerdote y por el Sanedrín, la noche previa a su muerte, a su crucifixión, de repente llega un personaje, un hombre, y le da una bofetada. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta fue: si dije la verdad, ¿por qué me golpeas? Y si dije mentira, dime cuál es. El autor de la vida, el Dios del universo, el Rey de reyes, el Señor de señores,
El Dios que tiene en el palmo de su mano millones de galaxias y conoce a cada estrella por su nombre. El Dios todopoderoso del universo, en forma humana, fue golpeado injustamente. Pero la reacción de Jesucristo fue ecuánime, equilibrada, apacible. Si dije la verdad, ¿por qué me golpeas? Y si dije mentira, dime cuál es. Una mente en control, pensamientos en control, quietud total. Ese es el corazón que nosotros debemos de desear, hermanos. Ese corazón que dice: Padre, si es posible, pase delante de mí esta copa, pero no sea conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Y Hebreos nos dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Es decir, que Cristo fue a la cruz impulsado por un gozo que iba más allá de la cruz. No tenemos ejemplo de vida más plena que la vida de Cristo. Y eso es lo que deseamos nosotros, o deberíamos de desear: ser conformados a la imagen de Jesucristo. ¿No desearías tener la mente de Cristo, hermano? ¿Qué dice la Biblia? Que ya tenemos la mente de Cristo, como acción directa de la presencia del Espíritu Santo en nuestro ser. Hacia allá tiene que caminar, hermanos, nuestra manera de pensar, procesar correctamente los estímulos. Y cuando sucedan cosas que no deseamos, entonces preguntarnos: Señor, ¿qué es lo que tú quieres en esta situación? Señor, ¿por qué propiciaste esto? ¿En qué forma esto va a proveer beneficio para mi vida? Y cuestionarnos en medio del conflicto cuál es la forma de pensar que de verdad honraría a Dios. Tú no eres el centro de tu vida, hermano. Dios es el centro. El Señor quiere cambiar nuestra manera de pensar y cambiar nuestra forma de actuar. El Señor está trabajando en cambiar nuestro carácter. El Señor está trabajando en llevarnos de esa imagen distorsionada por el pecado a su imagen y semejanza. Y por cuanto somos hijos de Dios, en imprimir en nuestro ser la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, hermano, cuando venga el próximo conflicto a tu vida, la próxima pena, el siguiente dolor, el siguiente sufrimiento, el siguiente estímulo, aprendamos a pensar como Cristo pensó, a sentir como Cristo sintió, a actuar como Cristo actuó. Y eso implica gozo y plenitud en nuestras vidas. Y que el Señor lleve adelante a nosotros este proceso, hermanos, de santificación, de crecimiento espiritual, de su imagen impregnada en nosotros, de tirar de los pedestales a nuestros ídolos y volvernos al Señor, fuente de agua viva. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana queremos agradecerte porque somos tu creación, tu imagen ha sido puesta en nosotros. El pecado la ha distorsionado, pero hoy somos tus hijos y la meta es que la imagen de Cristo sea en nuestras vidas. El daño que causó en nosotros el pecado fue atroz, mi Dios. Nos ha constituido en gente idólatra. Nos es muy fácil implicarnos en complejidades idolátricas. Cuando te sentimos distante o creemos que no entraste en nuestro cronograma, cuando creemos que tu intervención está fuera de tiempo,
buscamos a algo o a alguien, cavamos una cisterna rota, pero cuando retornemos a esa cisterna rota no habrá nada que llene nuestro ser, nada. Solo tú, Jesús, eres el pan de vida y sacias nuestra sed. Señor, ayúdanos y enséñanos y continúa procesando tu imagen en nosotros, para pensar como tú, para sentir como tú, para actuar como tú, para decidir como tú, para poder mostrar al mundo, Señor, que tú eres Dios, y que la gente al vernos pueda reconocerte en nosotros, tu imagen en nosotros. Señor, nuestros hijos que tanto necesitan de ti puedan verte a ti en nosotros. Que reflejemos tu gloria y no nuestras miserias. Que estemos enfocados en ti y no en nuestra condición maligna. Que confiemos en ti y en tu diagnóstico, no en lo que dice nuestro corazón. Que a la luz de tu palabra veamos el corazón y, desnudos ante la verdad, reconozcamos nuestro pecado, nos arrepintamos y volvamos a ti. Que derribemos la idolatría, mi Dios. Queremos ser vistos como tú eres visto, no como el hombre es visto. No como Set, a imagen y semejanza de Adán, sino a imagen y semejanza de Cristo. Señor, queremos ser como tú. Queremos ser como tú. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.